incluye detalles sobre lo que Betsy Hackman buscaba antes de morir, narrado en primera persona por los agentes. Una nube de sospecha rodea la muerte del actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa, cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa de Santa Fe. Nadie había visto a la pareja durante días y las autoridades afirman que llevaban muertos algún tiempo. Gene Hackman tenía un túnel secreto bajo su propiedad y lo que las pruebas de ADN revelaron en su interior son malas noticias específicamente para él, no para su legado, no para cómo lo recuerda el público, sino para él personalmente, para las decisiones que tomó y para lo que los investigadores federales ahora pueden probar que hacía deliberadamente en los años previos a su muerte. Los hallazgos de ADN provocaron una clasificación inmediata de seguridad nacional. El caso fue retirado de los canales de investigación habituales en cuestión de horas. Ahora con nuevos detalles sobre la investigación de la muerte del actor Gene Hackman, incluyendo un video recientemente publicado. Y cuando uno entiende lo que el material biológico dentro de ese túnel realmente confirmaba sobre las acciones de Hackman, no solo la existencia del túnel, sino lo que sabía, lo que eligió y lo que mantuvo en secreto, la historia deja de ser un misterio. Se convierte en un veredicto, la historia superficial que nadie cuestionó. Cuando Gene Hackman murió en su finca de $4 millones en Santa Fe, Nuevo México, la explicación oficial parecía escribirse sola. Tenía 95 años. Su esposa, Betsy Arakawa, ya había fallecido. Un anciano aislado por el dolor, retirándose del mundo hasta que su cuerpo simplemente colapsó. La causa de la muerte de Betsy se atribuyó a una grave infección viral. La de Gene se registró como insuficiencia cardíaca. La narrativa era limpia. La narrativa era humana. La narrativa era errónea. Para la mayoría de la gente, incluso la aparición inmediata de agentes federales en la finca apenas se registró. Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran a los agentes encontrando a Arakawa, de 65 años, muerta en un baño. Hackman, de 95 años, fue encontrado muerto cerca de la cocina, cerca de la puerta principal. Un hombre de la riqueza y fama de Hackman merecía un trato riguroso, ¿no? La respuesta del FBI se justificó como un protocolo estándar cuando propiedades de alto perfil cambian de manos inesperadamente. Las pesadas puertas de acero, los sensores de movimiento que rodeaban la propiedad, las cámaras térmicas instaladas a intervalos a lo largo de los muros perimetrales. Eran las excentricidades esperadas de una leyenda de Hollywood que había pasado décadas lidiando con los paparazzi. Los acuerdos de confidencialidad impuestos legalmente a todas las personas que alguna vez trabajaron en la finca. Razonable, privado, comprensible. Y eso fue precisamente lo que lo hizo tan efectivo como tapadera. La propia finca reforzaba la ilusión. Estaba rodeada por sólidos muros de piedra, completamente oculta de la red principal de carreteras de la región. Décadas de aislamiento deliberado habían normalizado cada medida defensiva. Para cuando Gene Hackman se retiró por completo de la vida pública, el complejo era menos conocido como refugio de celebridades y más efectivo como perímetro controlado. Nadie que pasaba por delante de la propiedad le prestaba atención. Eso fue totalmente intencional. Aquí es donde deja de ser explicable. Cuando el primer equipo forense federal entró por la puerta principal de la finca, no se encontraron con las consecuencias de una muerte tranquila. Se encontraron con una escena que había sido deliberadamente manipulada. Y en el momento en que ejecutaron la cronología de comportamiento, la real, extraída de los datos del servidor de seguridad, todas las suposiciones claras con las que habían llegado comenzaron a desmoronarse. Los investigadores médicos creen que la pareja murió con una semana de diferencia. Arakawa falleció primero por hantavirus, mientras que Hackman murió de una enfermedad cardíaca con Alzheimer como factor contribuyente días después.
Betsy Arakawa murió 7 días completos antes que Gene Hackman. 7 días durante los cuales todo el sistema de telecomunicaciones de la propiedad registró 0 llamadas salientes, ningún servicio de emergencia, ningún familiar, ningún contacto médico de ningún tipo. Durante 7 días, un hombre de 95 años con una enfermedad cardíaca documentada permaneció solo en un recinto sellado con el cuerpo de su esposa y nunca intentó usar el teléfono. Los investigadores extrajeron los datos del servidor de seguridad central de la planta baja. Lo que encontraron no fue el registro aleatorio y desorganizado de un hombre abrumado por el dolor. Los muebles del dormitorio habían sido arrastrados de sus posiciones originales. Las cajas fuertes personales habían sido forzadas. Y el mismo día en que murió Betsy, Gene Hackman había introducido manualmente el código para desactivar todas las cámaras de vigilancia internas mientras mantenía simultáneamente las alarmas del perímetro exterior bloqueadas a la máxima sensibilidad. Y esto es lo que realmente muestra la cronología. Esa configuración no es pánico. Eso es arquitectura. Se trata del cegamiento deliberado de un sistema y la preservación calculada de otro. Un plan ideado por alguien que sabía perfectamente lo que hacía y lo que debía ocultar. Los analistas de comportamiento contratados para revisar los datos de seguridad fueron inequívocos en su evaluación. No se trataba de desorientación emocional. Esta era la señal inequívoca de un proceso de contención deliberado, diseñado para ocultar el entorno interno mientras se mantenía la barrera exterior a plena potencia. Este detalle es importante por lo que confirmaría posteriormente el informe forense federal. Y porque es la primera prueba de que lo ocurrido en esa propiedad no fue pasivo, fue premeditado. Gene Hackman tomó una serie de decisiones deliberadas y conscientes para mantener y proteger algo oculto bajo esa propiedad. El análisis de ADN y la evidencia de microabrasión forense confirmaron la prueba física de esas decisiones. Eso es lo que hace que esta mala noticia sea específicamente para él, no solo para la comprensión pública de su muerte. La evidencia no describe a un hombre atrapado en circunstancias fuera de su control. Describe a un hombre que sabía exactamente lo que estaba protegiendo y eligió, repetidamente, hasta el final, seguir protegiéndolo. Lo que el LiDAR encontró en la roca madre, las inconsistencias físicas obligaron a los agentes federales a profundizar, literalmente. Se desplegaron equipos de escaneo LiDAR y matrices de imágenes térmicas en toda la propiedad de Santa Fe. El LiDAR, o detección y medición de luz, funciona haciendo rebotar pulsos láser de alta velocidad en las superficies y midiendo el tiempo de retorno con extraordinaria precisión, lo que permite a los investigadores construir mapas tridimensionales detallados de los huecos ocultos debajo de cualquier estructura sin perturbar el terreno. Y los funcionarios dicen que el Alzheimer avanzado de Hackman era tan severo que vivió en su casa de Nuevo México, o sobrevivió, quizás sea la palabra más apropiada para una semana con el cuerpo sin vida de su esposa, antes de que él también falleciera. Es la misma tecnología que se usa para localizar ciudades antiguas enterradas bajo las densas copas de los árboles de la selva. Aquí, apuntaba hacia abajo, a través de los pisos de la casa de un hombre muerto. Durante la primera pasada de escaneo, el sistema detectó una anomalía de temperatura profunda. Se extendía desde detrás de la pared de la biblioteca privada de Gene Hackman, descendiendo a través de decenas de metros de roca sólida de Nuevo México. Los agentes inmediatamente cotejaron el resultado con los registros del condado y de planificación civil. Lo que encontraron, o más bien lo que no encontraron, confirmó que la anomalía era algo mucho más grave. La estructura subterránea que el LiDAR acababa de detectar, el mapa tridimensional, perfectamente detallado, no figuraba en ningún registro de planificación civil del condado. Nunca se había registrado. Nunca se había divulgado.
no existía oficialmente. La entrada estaba oculta tras una estantería. Solo ese detalle ya generaría escepticismo si el mecanismo subyacente no fuera tan deliberadamente, casi brutalmente, funcional. No había escáner biométrico, ni interruptor electrónico, ni señal inalámbrica de ningún tipo. Lo que aseguraba el paso era un complejo sistema de cierre mecánico integrado directamente en la madera y el acero. Una secuencia precisa de acciones físicas que debían realizarse completamente a mano, requiriendo una fuerza considerable para soltar los pernos de acero macizo incrustados en el marco. La filosofía de diseño era intencional y específica. Un sistema que no genera firma de radiofrecuencia. Un sistema que sigue funcionando incluso en caso de un apagón total. Un sistema inmune a la monitorización remota, a la activación accidental o a la detección por equipos de escaneo electrónico. Quienquiera que diseñara esta entrada, la construyó para la permanencia, para el secreto y para la resistencia en condiciones que la mayoría de la gente jamás pensaría en planificar. Los agentes cruzaron la entrada y descendieron. La sección superior del túnel, la más cercana al nivel del suelo, estaba reforzada con hormigón vertido y vigas de acero. El doctor Marcus Alford, ingeniero estructural adscrito al equipo federal de respuesta forense, examinó la separación entre los remaches y guardó silencio durante varios segundos antes de hablar. La separación y el método de vertido coincidían con los estándares de construcción de seguridad de grado militar de la década de 1950. Exactamente. Le dijo al investigador principal que, en 30 años de evaluación estructural, solo había visto esa configuración específica de remaches en otros 2 lugares. Ambos eran instalaciones federales clasificadas. Pero a una profundidad de 12 metros, todo cambió. El hormigón industrial desapareció. Las vigas de acero se esfumaron. En su lugar, aparecieron muros de piedra tosca con miles de marcas de herramientas primitivas. La calidad del aire en la sección inferior del túnel reveló algo profundamente inquietante. Gradientes térmicos anormales, cambios bruscos de humedad y una densa concentración de partículas metálicas oxidadas suspendidas en la atmósfera. El tipo de huella química que deja la exposición prolongada a materiales y procesos que no deberían estar dentro de una cueva natural sellada. El núcleo de piedra tallado a mano de este túnel no era una construcción moderna. Formaba parte de una antigua formación geológica artificial esculpida por manos humanas mucho antes de que se construyera la sección superior de grado militar sobre ella y mucho antes de que el túnel mismo se asentara en ese terreno. Cualquiera que fuera el propósito original de este túnel, era anterior a la construcción de la década de 1950 que lo ocultó. Era anterior a la propiedad. Puede que incluso fuera anterior a cualquier persona viva que supiera de su existencia. No era un búnker con una sección antigua. Era una estructura ancestral que había sido reforzada, militarizada y enterrada bajo una propiedad privada con la intención deliberada de que nadie del exterior la encontrara jamás. Si has seguido esta investigación desde el principio, ya sabes que lo que se encuentra al fondo de ese túnel es el detalle que lo cambia todo. Lo que el equipo federal estaba a punto de descubrir en esa cámara y lo que el análisis de ADN confirmaría sobre las condiciones biológicas en su interior, desencadenó una respuesta de clasificación que cerró todo el caso en cuestión de horas. Si quieres estar al tanto de este tipo de historias, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación es la parte que no querían que se documentara. Entonces, llegaron los resultados microforenses. Lo que el ADN confirmó, junto con las muestras de polvo tomadas del mecanismo de cierre mecánico del túnel, reveló una historia que cambió por completo el rumbo de la investigación de la muerte. El técnico forense especial Raymond Voss, adscrito al equipo federal de pruebas de la Oficina de Campo de Albuquerque, fue el primer analista en examinar los engranajes del sistema de cierre de la biblioteca con aumento.
Se le había indicado que buscara cualquier indicio que no coincidiera con un largo período de desuso. Lo que encontró, en cambio, lo obligó a dejar sus instrumentos y llamar a su supervisor antes de escribir una sola palabra en su informe. Las marcas de abrasión metálica en los engranajes internos eran recientes, no de meses, ni de años, sino de días, coincidiendo con precisión forense con el lapso de 7 días entre la muerte de Betsy Arakawa y la de Gene Hackman. La implicación era ineludible. Un hombre de 95 años en las últimas etapas documentadas de deterioro cardíaco no había pasado sus últimos días postrado en una cama. Había descendido a ese túnel. Había accionado esas pesadas cerraduras mecánicas. En algún momento durante esos últimos 7 días, había descendido a la fría oscuridad subterránea y había regresado antes de desplomarse definitivamente. Pero fue el análisis de ADN extraído del material orgánico recogido en las profundidades del túnel lo que cambió por completo la naturaleza de la investigación y arrojó hallazgos que las autoridades federales procedieron a clasificar de inmediato. Lo que revelaron las pruebas de ADN no era evidencia de ocupación casual ni de simple almacenamiento a largo plazo. El material genético recuperado de las secciones más profundas de la cámara subterránea indicaba exposición a condiciones biológicas que no deberían existir en un espacio subterráneo aislado bajo una propiedad privada en Santa Fe. La clasificación específica de lo identificado no se ha hecho pública. Lo que se ha confirmado a través de fuentes cercanas al equipo forense inicial es lo siguiente. Los hallazgos de ADN desencadenaron una escalada inmediata de la respuesta federal. El caso se apartó de los canales de investigación habituales y se tramitó mediante protocolos de clasificación reservados normalmente para asuntos de infraestructura de seguridad nacional activa, no para curiosidad histórica. Una preocupación activa y constante. El material orgánico encontrado en esa cámara no tenía una explicación inocente. Su presencia confirmaba que el túnel no había estado inactivo. Algo biológico, algo que produjo rastros de ADN recuperables, había estado activo en ese lugar. Y las personas con autoridad para clasificar ese hallazgo decidieron, a las pocas horas de recibirlo, que el público no necesitaba saber de qué se trataba. Lo que fuera que Gene Hackman hubiera estado haciendo en ese túnel, lo que fuera que hubiera estado vigilando y protegiendo, tenía una importancia a nivel estatal que iba mucho más allá de las decisiones privadas de un actor retirado que vivía tranquilamente en el desierto de Nuevo México. Una cronología que no se puede explicar. Aquí está el quid de la cuestión. Los hallazgos de ADN no existían de forma aislada. Encajaban en una cronología física que los investigadores ya habían estado intentando explicar. Consideremos lo que los datos de seguridad ya habían establecido antes de que llegaran los resultados del ADN. Betsy Arakawa muere. Ese mismo día, Gene Hackman desactivó manualmente todas las cámaras de vigilancia internas de la propiedad, manteniendo las alarmas perimetrales al máximo. Pasaron 7 días sin ningún contacto con el exterior. El análisis microforense del sistema de cierre mecánico realizado por Raymond Voss confirmó que se había accedido al túnel durante ese período. Y ahora, el análisis de ADN del material recuperado del punto más profundo de la cámara subterránea confirma una actividad biológica incompatible con un largo período de inactividad. Cada uno de estos datos, por separado, podría explicarse teóricamente. Un hombre desactivando sus cámaras en las primeras horas de duelo. Un anciano desorientado, tal vez bajando unas escaleras que no debía. Contaminación de ADN por décadas de contacto humano. Pero, apiladas unas sobre otras en secuencia, las explicaciones se derrumban porque todas apuntan en la misma dirección. Hacia un hombre que, en los últimos días de su vida, con un corazón debilitado, realizaba tareas específicas en un orden específico. No al azar, ni por impulsos emocionales, sino con la precisión metódica de alguien que ejecuta un protocolo que había realizado muchas veces antes.
Este es el detalle que nadie en la cobertura inicial captó. La respuesta federal lo confirmó. Cuando los investigadores llegan al lugar de la muerte accidental de un anciano desorientado, no clasifican inmediatamente los hallazgos forenses. No despliegan equipos de enmascaramiento de señales al amparo de la noche. No imponen restricciones de seguridad nacional a los registros de quejas municipales de 2019. La rapidez y la forma de la respuesta del gobierno revelan más sobre lo que realmente se encontró que cualquier comunicado de prensa. Y escuchen esto. Los hallazgos de ADN no fueron la única anomalía biológica detectada en la cámara. Las muestras atmosféricas de la sección más profunda del túnel registraron compuestos químicos asociados con procesos metabólicos orgánicos, no residuos antiguos, no desgasificación geológica, sino compuestos activos producidos por ecosistemas biológicos vivos. Ese hallazgo se incluyó en el mismo orden de clasificación que el análisis de ADN. Ambos se sellaron dentro del mismo período de 12 horas. Ahora, el equipo de investigación está descendiendo con ese conocimiento, avanzando hacia la pared del fondo de la cámara donde termina el cable analógico, hacia la estructura al final de la misma. Y lo que están a punto de encontrar va a redefinir todo lo que creían entender sobre lo que Gene Hackman estaba haciendo en esa cámara en el fondo. Cuando el equipo de investigación llegó al fondo del túnel, entraron en una cámara que desbarató por completo la estructura que habían traído consigo. El suelo de piedra natural había sido nivelado deliberadamente. Su superficie estaba grabada con un complejo sistema de coordenadas astronómicas. Un mapa preciso de las órbitas planetarias que implicaba un conocimiento matemático avanzado totalmente incompatible con un uso privado y casual. Esparcidas por el suelo, había cajas de madera que contenían componentes metalúrgicos de origen desconocido, muchas fundidas en piezas macizas sin soldaduras. Un método de fabricación sin precedentes en la metalurgia industrial documentada de principios del siglo XX. Pero nada de eso detuvo la sala. Integrado en el muro de piedra tosca, sujeto con soportes metálicos resistentes a la corrosión, se encontraba un sistema de comunicación de circuito cerrado. Un grueso cable coaxial, aislado con caucho industrial de alta densidad, atravesaba directamente el muro superior y cortaba decenas de metros de roca sólida antes de terminar en el corazón de la cámara subterránea. La doctora Claire Sousa, analista de sistemas eléctricos, cedida por una unidad federal de evaluación de infraestructuras, fue contratada para evaluar el circuito. Confirmó oficialmente que no se trataba de una reliquia de una antigua reforma. Tras rastrear la fuente de alimentación y descubrir que el conjunto de baterías alcalinas localizadas funcionaba de forma totalmente independiente de la red eléctrica de la propiedad, dimensionado y configurado para funcionar sin interrupciones, incluso durante un apagón total en la superficie, comentó a sus colegas que era una de las infraestructuras eléctricas más sofisticadas que había evaluado fuera de una instalación clasificada. El sistema estaba activo. Su carcasa protectora mostraba claros indicios de limpieza regular y mantenimiento meticuloso, realizado con sumo cuidado para resistir los niveles de humedad presentes en la caverna. Cuando Sousa desmontó los conectores físicos para examinar el interior, no encontró micrófono, altavoz ni ningún mecanismo de comunicación de voz en ninguna dirección. El cable terminaba en un gran transductor de señal mecánico, un dispositivo cuya única función era presionarse contra superficies sólidas y captar vibraciones de frecuencia extremadamente baja, fluctuaciones mínimas de presión. Los sutiles movimientos que se propagaban a través de las densas paredes de piedra se convertían en señales eléctricas. Estas señales se transmitían luego hacia arriba mediante un cable subterráneo directamente a un altavoz de monitoreo oculto en la vivienda privada de Hackman, ubicada en la planta superior. Durante un número indeterminado de años, Gene Hackman no solo había vivido en esa finca, sino que había estado destinado allí. No escuchaba voces, ni emisiones, ni el mundo exterior.
sino las vibraciones de lo que fuera que presionaba contra el otro lado de una pared sellada a 12 metros bajo el suelo de su habitación. La puerta que no se podía abrir. En el extremo de aquel cable analógico, fijado con resina epoxi industrial a la estructura más profunda de la pared más alejada de la cámara, donde la caverna se estrechaba de forma antinatural, había una enorme puerta de hierro. No estaba hecha de materiales balísticos modernos. Era de acero al carbono, desgastada por el paso del tiempo, completamente plana. Sin manija exterior, sin cerradura mecánica, sin teclado electrónico, sin bisagras visibles en ninguna de sus caras. Cada junta a lo largo de su perímetro, cada punto donde la puerta se unía al marco de piedra natural que la rodeaba, había sido sellada con líneas de soldadura continuas, ininterrumpidas, permanentes, aplicadas completamente desde el exterior. Este fue el detalle que desbarató por completo el marco de la investigación. La puerta de un búnker está diseñada para proteger a quienes se encuentran dentro de intrusiones. La manija, el cerrojo, las bisagras, el mecanismo de cierre, todo existe para que las personas dentro mantengan el control. Pueden abrirla, pueden salir. Pero una puerta soldada permanentemente desde el exterior, sin ningún mecanismo en ninguna de sus caras, sigue una lógica completamente diferente. No es una puerta construida para proteger, es una puerta construida para contener, para sellar, para asegurar que lo que haya al otro lado permanezca allí de forma permanente e incondicional. Cuando este único detalle llegó a los investigadores federales, invirtió toda la narrativa de la propiedad mencionada anteriormente. Los imponentes muros de piedra, los estrictos acuerdos de confidencialidad que borraban legalmente a cada empleado de los registros públicos, el aislamiento total de la infraestructura vial y de servicios públicos circundante, la desactivación deliberada por parte de Gene Hackman de sus propias cámaras de vigilancia internas en las horas posteriores a la muerte de su esposa. En conjunto, a la luz de aquella puerta de acero soldada, ninguna de estas medidas parecía la precaución de privacidad de un hombre famoso, cansado de las cámaras. No se protegía a sí mismo del mundo. Protegía al mundo de lo que existiera al otro lado de aquella barrera sellada. Durante años, posiblemente durante las 2 últimas décadas de su vida, Gene Hackman había sido el único custodio civil de una estructura de contención geológica, utilizando las defensas perimetrales de la finca para impedir el acceso accidental a la entrada del túnel. Confiaba en el cable analógico y el altavoz de monitoreo para registrar continuamente la presión, el ritmo y las vibraciones de lo que la puerta de hierro contenía. Verificaba día tras día que el sello físico permaneciera intacto. La magnitud de lo que había estado cargando solo quedó más claramente revelada en las acciones posteriores de las autoridades federales. Tenían en el lugar equipos de corte por plasma, herramientas de grado industrial capaces de perforar cualquier estructura de acero en cuestión de minutos. Ningún agente presente estaba autorizado a activarlos. Especialistas en seguridad nacional se encontraban frente a aquella puerta oxidada, analizaban las líneas de soldadura, documentaban el mapa estelar astronómico grabado en el suelo y tomaban una decisión. Todo permanecería sellado. La barrera no se rompió. Se negaron a abrir lo que un hombre había mantenido cerrado durante toda su vida: el bloqueo informativo. En el momento en que los informes técnicos que detallaban la puerta soldada, el cable de escucha y los hallazgos de ADN clasificados llegaron al mando central, la recolección de pruebas en el sitio se detuvo por completo. Se impuso un bloqueo informativo total en toda la zona. No se entregó documentación forense a la prensa. Los reporteros locales que intentaron acercarse al perímetro fueron rechazados por la policía militar. La propiedad de los terrenos forestales circundantes quedó bajo control especial del gobierno, justificado bajo disposiciones urgentes de seguridad nacional.
Todas las solicitudes de acceso a la información que buscaban los planos estructurales del sitio fueron denegadas bajo los protocolos de clasificación más estrictos disponibles. Este es el detalle que debería dejarte helado. Y entonces, se descubrió el borrado de datos. Investigadores independientes que intentaban recuperar los registros municipales descubrieron que las quejas de los residentes, presentadas entre 2019 y la actualidad, informes enviados por personas que viven a varios kilómetros de la propiedad, habían sido sistemáticamente eliminados de todas las bases de datos estatales accesibles a los investigadores civiles. Dichas quejas describían una vibración mecánica recurrente de baja frecuencia proveniente del subsuelo, que se producía con regularidad alrededor de las 2:00 de la madrugada. Sensores sísmicos civiles habían registrado estas perturbaciones en ese momento. Las autoridades locales las habían desestimado por escrito, atribuyéndolas a interferencias de las tuberías públicas o de la infraestructura de calefacción subterránea. Esos registros ya no existían en ningún sistema estatal. Los convoyes de transporte militar sin distintivos que llegaron a la propiedad al amparo de la noche, en los días posteriores al descubrimiento del yacimiento, llevaban tecnología de blindaje de señales. Su movimiento no guardaba ninguna semejanza con una operación de investigación arqueológica ni con una respuesta forense federal estándar. Se trataba de la rotación coordinada de un aparato de gestión de riesgos que, evidentemente, llevaba mucho tiempo en funcionamiento de alguna forma. Un aparato que ya sabía lo que había allí abajo y que simplemente había estado esperando el momento oportuno para volver a intervenir. En conjunto, las pruebas físicas apuntan a una conclusión profundamente inquietante. Una autoridad poderosa e invisible llevaba tiempo al tanto del túnel, la cámara, la puerta de contención y el sistema de escucha. No lo consideraron un descubrimiento nuevo. Intentaron recuperarlo como un activo existente, uno que aparentemente habían permitido que un solo civil mantuviera, financiara y custodiara a su propio costo durante décadas, mientras ellos permanecían convenientemente invisibles en la sombra. Solo cuando el último vigilante finalmente se derrumbó, emergieron de las sombras para recuperar lo que siempre habían estado custodiando. Y esto es lo que nadie en la cobertura de prensa inicial se detuvo a preguntar. Si Gene Hackman realmente actuaba solo, si esto era simplemente la obsesión privada de un anciano excéntrico, ¿por qué el gobierno federal ya tenía un protocolo de respuesta clasificado en marcha? ¿Por qué los equipos de corte por plasma estaban previamente autorizados para estar en el lugar, pero tenían prohibido usar su equipo? ¿Por qué se emitió una denegación de la Ley de Libertad de Información a las pocas horas de las primeras solicitudes, bajo un nivel de clasificación que requiere la aprobación de una cadena de seguridad nacional que no actúa con rapidez? La velocidad de esa respuesta no describe a un gobierno descubriendo algo inesperado. Describe a un gobierno gestionando una situación conocida que acababa de hacerse pública. Los últimos 7 días. Cuando se examinan conjuntamente las pruebas microforenses, los datos de transmisión de señales, los hallazgos de ADN clasificados y la puerta sellada y soldada, el silencio de Gene Hackman durante los 7 días posteriores a la muerte de Betsy deja de explicarse como dolor, conmoción o colapso psicológico. Fue un protocolo de seguridad ejecutado hasta su límite absoluto por un hombre que comprendía con precisión el coste del fracaso. En el momento en que Betsy exhaló su último aliento, el corazón debilitado de Hackman se enfrentó a un cálculo implacable. Una sola llamada de emergencia habría desencadenado una reacción en cadena imparable. Policía local, personal de emergencias, equipos forenses, medios de comunicación. Personas sin conocimiento de los protocolos de contención, sin conocimiento del túnel, sin comprensión de lo que estaba sellado a 40 pies por debajo del piso de la biblioteca. Se desplazaban por los pasillos, registrarían las habitaciones, inevitablemente llegarían a la estantería. Y la simple curiosidad humana, no la malicia,
sino el instinto de los investigadores que cumplen con su deber, podría haber alterado el mecanismo de cierre, interrumpido la línea de señal o llamado la atención directamente sobre la puerta de hierro y lo que hubiera tras ella. Tomó una decisión. Desactivó las cámaras de vigilancia internas, asegurándose de que no se pudiera recuperar ningún registro de sus últimos movimientos. Bajó los escalones de piedra por última vez. Accionó los pesados cierres mecánicos, comprobando que el confinamiento permanecía intacto. Regresó a la superficie. Dentro de la casa sellada y silenciosa, con el altavoz de monitoreo en sus aposentos privados, que aún transmitía el ritmo de baja frecuencia proveniente del lecho rocoso, se sentó y escuchó hasta que su propio corazón finalmente se detuvo. El incidente de Santa Fe se cerró sin explicación pública. Las estructuras de ingeniería anómalas, las coordenadas astronómicas, los hallazgos de ADN clasificados, el circuito de monitoreo analógico activo. Nada de eso se iba a resolver jamás mediante una investigación estándar. Fue gestionado, transferido y enterrado por segunda vez. Esta vez, bajo protocolos de clasificación en lugar de bajo la roca madre. El control pasó de las manos temblorosas de un anciano civil a la silenciosa y calculada maquinaria de un aparato gubernamental que, al parecer, nunca se había desvinculado por completo. Los agentes se retiraron. Los sistemas LIDAR fueron embalados y retirados. La propiedad desapareció del registro público accesible. Bajo la roca madre, la puerta de hierro corroída permanece, con sus soldaduras intactas, y muy por debajo de la superficie del desierto de Santa Fe, más allá del alcance de la percepción ordinaria, esa vibración de baja frecuencia continúa su ritmo mecánico, exactamente como lo hacía cuando Gene Hackman vivía para escucharla. Lo que sea que él pasó toda una vida escuchando, sigue ahí. Solo que quien escucha ha sido reemplazado. Si esta historia te generó más preguntas que respuestas, es normal. Suscríbete para más investigaciones que van más allá de los registros oficiales. Nuevos videos cada semana.